La próxima conferencia será ofrecida por Romina Torres Robles, profesional de la Biblioteca Biomédica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se titula Gestión de datos de investigación y bibliotecas del área de la salud. Romina es jefa del área de investigación y publicación académica y del área de docencia y aprendizaje en la Biblioteca Biomédica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es bibliotecaria documentalista, licenciada en Bibliotecología y Gestión de Información por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tiene también un diplomado en Educación Médica otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Romina, bienvenida. Te dejo con la palabra. Hay agua, por si no. Buenas tardes. Ante todo quisiera agradecer la invitación a este evento que es tan importante y por supuesto tan querido para todos los colegas que trabajamos en el área biomédica. Me alegra mucho que nos podamos ver nuevamente de manera presencial. Bueno, el tema que tengo para compartir el día de hoy es, como dijo Guillermo, la gestión de datos de investigación. ¿Sigo? Sí. Bueno, el tema que tengo como para compartir, como les decía, es la gestión de datos de investigación, que es un tema que yo diría últimamente lo hemos estado viendo bastante en los distintos seminarios y congresos de bibliotecas. Hoy a mí me gustaría traerlo, pero con un enfoque distinto desde el área que nos convoca, ¿no? Y que por supuesto nos interesa, que son las bibliotecas de la salud. Bueno, al mismo tiempo también compartir brevemente una experiencia. Para quienes todavía no se familiarizan con este concepto, ¿qué es la gestión de datos de investigación? Bueno, el dato de investigación es cualquier información que se ha recopilado, observado o generado para validar los resultados de la investigación. O sea, el dato es un insumo para la investigación, pero al mismo tiempo sirve para respaldar las conclusiones del estudio. Y la gestión de los datos es simplemente el manejo efectivo de esa información. Y esa gestión de datos debería estar presente en todo el ciclo de vida de la investigación, ya sea en la planificación, luego durante su ejecución, incluso después de que el proyecto ya ha finalizado. Entonces, esto es algo que está muy inserto en el proceso de investigar. Por lo tanto, yo estimo que lo más probable es que los investigadores de sus instituciones y los de mi institución esto ya lo hacen. De hecho, si nosotros revisamos en cualquiera de estos grandes sistemas que reúnen conjuntos de datos de distintas fuentes, vamos a ver que hoy ya hay muchas publicaciones de investigadores chilenos del área de la salud. Me refiero a publicaciones de datos de las investigaciones. Entonces, claro, eso existe, pero probablemente se deba a iniciativas de ciertos grupos de investigación, más que todavía acciones conjuntas, coordinadas desde las instituciones. ¿Por qué? Porque yo diría que desde hace no mucho tiempo en Chile comenzamos a hablar sobre gestión de datos de investigación y probablemente aquellas instituciones que ya están más adelantados en este tema se están comenzando a reunir para trabajar en políticas. Entonces, claro, esto nos da una variedad de usuarios, ¿verdad? Vamos a tener investigadores que realizan el proceso completo hasta llegar a la publicación de los datos, otros que llegan hasta cierto punto en este proceso y otros que se van a estar enterando de este tema cuando quieran publicar en una revista o acceder a fondos de investigación donde el editor o la agencia de financiamiento tienen políticas de gestión de datos de investigación. Y ahí es cuando surgen, por supuesto, las primeras preguntas. Bueno, estas políticas de gestión de datos comúnmente adhieren a los principios FAIR,
Ya se habló algo de esto en la mañana, pero nunca es suficiente, al menos no para mí. Y estos principios yo diría que no son muy antiguos, recién el año 2014 se comienza a hablar de ellos en un congreso internacional, donde se pretendía conversar, entre otros temas, sobre la importancia de la reutilización de los datos de las investigaciones. 2 años después, entonces, se publica acá en esta revista Scientific Data de Nature. A partir de ahí comienzan a adquirir, por supuesto, mayor notoriedad. Y estos principios, bueno, lo que buscan es que los datos sean compartidos de manera que sean recuperables o localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Que en términos muy simples, quiere decir que los datos deben ser fáciles de encontrar de una manera automatizada. Una vez que yo encuentro esos datos, idealmente debería poder acceder a ellos. Y si no tengo acceso a los datos, bueno, debería estar disponible o accesible al menos la descripción de esos datos, es decir, los metadatos. Y deben ser interoperables, o sea, los datos deben poder aliarse con otros datos, ¿no? Poder generar distintas análisis con ellos y también operar a través de distintos sistemas. Y por supuesto, ser reutilizables, que es el fin principal de los principios FAIR. Ya los anteriores principios colaboran a esto, pero también es importante que estos datos estén muy completamente descritos, que tengan documentación asociada, que permita entregar un contexto y por lo tanto una mejor comprensión de ellos y licencias de uso claramente establecidas. Ahora, cuando tú hablas con un investigador sobre estos temas, sobre gestión de datos, sobre principios FAIR, surgen preocupaciones. Esto es muy común y por supuesto que es totalmente entendible. En primer lugar está el tiempo, porque ya generar una investigación es un gran trabajo. Entonces, ahora llego yo a hablarles respecto de la necesidad de generar nuevas tareas para poder asegurar que vamos a estar trabajando de manera adecuada con los datos. Entonces, es un esfuerzo adicional. Y desde ahí es importante entonces el apoyo que la institución pueda entregar al investigador, ya sea con recursos, con servicios, y ahí la biblioteca tiene un rol muy importante. También es muy común que surja esta preocupación. ¿Qué pasa si yo publico los datos de mi investigación en un repositorio al que cualquiera pueda acceder y otro investigador haga uso de esos datos antes de que yo publique mi estudio? Bueno, ahí es importante indicar a los investigadores que por lo general la publicación de los datos ocurre posterior o en una fecha muy cercana a la publicación del estudio que los originó. Y que, bueno, de todas maneras los repositorios de datos también cuentan con opciones como el embargo, que va a permitir que ellos, bueno, depositen, pero esta información se libere en la fecha que ellos definan. Y bueno, aquí tenemos probablemente la mayor preocupación que se da en el área biomédica, que es la protección de los datos. Entonces, acá la mayor preocupación es que los datos que identifican a las personas queden desprotegidos y por lo tanto terceros puedan hacer mal uso de ellos y al mismo tiempo incumplir con la ley. Entonces yo diría que este punto, en algunos casos más que preocupante, llega a ser alarmante. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para las conversaciones con los investigadores? Es destacar siempre que los principios FAIR o datos FAIR no es igual a datos abiertos. Entonces nosotros podemos trabajar con nuestros datos para asegurar de alguna manera su reutilización, maximizar esa reutilización, pero eso no tiene como condición que siempre los datos queden abiertos públicamente. Si no es posible, bueno, entonces quedarán disponibles solamente para el equipo que generó esos datos, y eso es totalmente aceptable.
Esa preocupación es entendible considerando el tipo de datos que se manejan en el área biomédica. De acuerdo a la ley 19.628, los datos de carácter personal son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, es decir, cualquier dato que a mí me permita identificar de manera directa o indirecta a una persona. El nombre, el root, no sé, dirección, etc. Y los datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas, morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, por ejemplo, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Entonces, ante esto, podríamos decir que la gestión de datos de investigación en el área biomédica finalmente siempre es un tema ético y legal. Algunas recomendaciones generales ante esto, bueno, primero indicar que los participantes de los estudios del área de la salud, es decir, los pacientes, siempre tienen que firmar una autorización para que sus datos puedan ser recopilados, procesados, almacenados, y esto se hace a través de un documento que se llama consentimiento informado. Ahora, el consentimiento informado es una obligatoriedad, está dado desde la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Aquí la recomendación va a hacer que se explicite el uso de esos datos posiblemente en otras investigaciones, es decir, debería decir que el conjunto de datos finales anonimizados estará siendo compartido en un repositorio, por lo tanto podría ser utilizado para otras investigaciones. Y bueno, de más está decir que este consentimiento debe ser aprobado por un comité ético-científico. Esto aplica para, bueno, investigaciones de cualquier área, ¿verdad? Pero es una buena recomendación al inicio siempre revisar los contratos y o convenios con las agencias que financian las investigaciones para poder identificar si existe algún tipo de requisito o alguna condición asociada al uso de los datos. Y eso es algo que se tiene que tener conocimiento desde el inicio. Y, por supuesto, y muy importante, gestionar la seguridad de los datos. Es importante pensar entonces cómo se van a manejar los datos sensibles para poder trabajar con ellos, almacenarlos de manera segura. Y aquí la recomendación, especialmente en el área biomédica, es seguir las normativas formales. Porque estamos hablando de información muy importante, entonces hay que seguir esas normativas. Afortunadamente en el área biomédica existen soluciones tecnológicas para esto, hay software que están especialmente diseñados para ir en cumplimiento con esas normativas. Más adelante les voy a dar un ejemplo de eso. Relacionado con lo anterior también de alguna manera a la anonimización de los datos. Porque si tú vas a trabajar con datos que identifican a las personas, es importante anonimizarlos. Y en la medida que eso se puede hacer, en la medida que tú anonimizas un dato, este deja de ser un dato personal. Bueno, ¿cómo han reaccionado ante esto las bibliotecas? Naturalmente, generando nuevos servicios, ¿no? Porque es lo que hacemos, somos unidades de servicio. Y si nosotros damos una mirada a los casos internacionales, vamos a ver que existen distintas formas de abordar estos servicios. No siempre se da de la misma manera exactamente, pero igualmente existe un patrón en común. Entonces, con mis colegas de Bibliotecas UC, quisimos hacer una revisión de distintas instituciones con el fin de no solamente tener un listado de servicios o una clasificación de ellos, la verdad es que lo que nos interesaba saber, además de eso, eran los perfiles profesionales. ¿Quiénes están brindando cada servicio? ¿Quién hace qué? ¿Y qué hacemos nosotros especialmente? Entonces pudimos ver que en todas estas instituciones que revisamos, que entre paréntesis eran las primeras 10 del ranking QS del 2021, todas ellas contaban como base con un servicio de gestión de datos de investigación, soportado especialmente por bibliotecólogas y bibliotecólogos,
con el fin de difundir buenas prácticas en la gestión de datos de investigación a través de asesorías, talleres, y también la generación de materiales educativos como guías temáticas. Eso era algo muy fuerte, todos tenían una guía temática. Y las actividades que pudimos identificar, bueno, facilitar el acceso a repositorios de datos. En algunos casos, mayormente al repositorio institucional, especialmente, claro, las universidades están trabajando mayormente en eso, pero también difundiendo y ayudando a acceder a datos, perdón, a repositorios de datos específicos de las áreas. Asesorías en gestión de datos de investigación, apoyo en la generación del plan de gestión de datos, que aprovecho de comentar, el plan es un tema muy importante, porque el plan es finalmente un documento formal que los investigadores deben entregar a la agencia de financiamiento. Es uno de los requisitos que piden las agencias de financiamiento. Y en este documento lo que deben ellos explicar es en detalle cómo van a manejar los datos durante la investigación. Y bueno, con esto están ayudando bastante los colegas. Y acá yo puse destacado talleres. Vimos que estaban muy insertos en los talleres con programas ya establecidos o bien a pedido esos talleres a un nivel general o bien además con temas más específicos en este contexto. En un nivel más elevado vimos que algunas otras instituciones, además de contar con este servicio como base, tenían laboratorios de datos y o servicios estadísticos. O sea, podían tener los dos o alguno de estos acompañando el servicio de base, que es el de gestión de datos de investigación. Y aquí ya podemos ver que el equipo se amplía un poco más variado. El laboratorio lo que pretende ser es un espacio físico donde se otorga acceso a recursos electrónicos, a software, y acá, por supuesto, que el equipo profesional también es muy importante, porque ellos van a estar en este espacio ayudando a los investigadores a utilizar esos recursos para trabajar con sus datos. También vimos servicios estadísticos ofrecidos por científicos de datos y o estadísticos, donde el servicio, bueno, se trata finalmente de apoyar al investigador en el procesamiento, análisis, visualización de sus datos, y vimos dos modalidades para otorgar este servicio, ya sea asesorías por hora, o bien uno de estos profesionales se integra en el equipo de investigación, bajo la condición de coautoría, por supuesto, y en algunos casos también habían costos asociados. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Que la gestión de datos de investigación genera necesidades muy diversas. Entonces, si nosotros estamos hablando o queremos entregar un servicio con el que podamos cubrir todo el ciclo de vida de la gestión de datos de investigación, entonces la biblioteca tiene que integrar estos otros tipos de profesionales. O sea, aquí hay dos alternativas, que es lo que vimos mayormente como lo que diferenciaba a las bibliotecas. O la biblioteca se abre e integra nuevos profesionales al equipo, o bien la biblioteca forma alianzas con otras áreas de la institución y potencia mucho lo que ellos hacen. Y rápidamente, a propósito de eso, compartir un ejemplo, la Biblioteca Médica de la Universidad de Washington. Ellos, a partir de una evaluación de servicios, identificaron que los investigadores estaban necesitando servicios de apoyo a la gestión de datos de investigación. Por lo tanto, desde ahí surge la iniciativa de trabajar colaborativamente con otras áreas de la universidad. Y lo que hacen finalmente es generar un laboratorio que está inserto en la biblioteca, donde hay acceso a recursos tecnológicos, software para trabajar con datos, por supuesto, pero también hay servicios diversos. Hay servicios de asesoría en el área bioética, en el área informática,
y también estadística, pero además bibliotecológica. Entonces, especialmente me gustaría destacar qué es lo que están haciendo estos bibliotecólogos. Bueno, por supuesto que además de gestionar los espacios, los recursos, porque el laboratorio finalmente está dentro de la biblioteca, ellos están otorgando 2 servicios que me llamaron poderosamente la atención. Bueno, primero, apoyar a los investigadores en la búsqueda de información para revisiones sistemáticas. Me llama mucho la atención porque esto es como rescatar un servicio que tradicionalmente entregamos en las bibliotecas del área de la salud. Los bibliotecólogos del área de la salud enfocamos gran parte de nuestro trabajo en la búsqueda de información, en algunos casos específicos también para revisiones sistemáticas. Entonces, claro, me llamó la atención en un principio, pero luego también me hizo mucho sentido porque, de acuerdo al manual de la Cochrane Library, el dato para las revisiones sistemáticas es la información que deriva de las publicaciones. Y finalmente lo que hacemos los bibliotecólogos es generar estas estrategias de búsqueda para acceder, ¿no es verdad?, a estas publicaciones. Bueno, el otro servicio que también me llamó mucho la atención es la entrega de clases y asesorías en REDCap. Aquí los bibliotecólogos tuvieron que desarrollar nuevas competencias para apoyar con esto. ¿Qué es lo que es REDCap? REDCap es un software que permite trabajar con los datos para las investigaciones biomédicas. Más adelante voy a volver sobre este punto, pero solamente decir, para terminar con este ejemplo, que ellos comenzaron el año 2016 a entregar asesorías en REDCap con 2 bibliotecólogos a cargo específicamente de ese servicio, y al año siguiente tuvieron que aumentar la dotación a 7 bibliotecólogos. Entonces es un servicio que definitivamente tiene una gran demanda y hay una necesidad de esto. Bueno, ahora y muy sinceramente, cuando yo veo este tipo de servicios me pasan 2 cosas, como que depende del día en el que me encuentre. Me pasa que me siento muy motivada y me dan ganas de hacer todo eso, o bien me parece muy abrumador y me preocupa un poco, porque generar este tipo de servicios requiere recursos, requiere generar alianzas con otras áreas de la institución y eso no es fácil, toma tiempo también. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy desde mi escritorio? Porque las preguntas ya están comenzando a llegar y si no han llegado todavía les aseguro que van a comenzar a llegar esas preguntas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy? Vimos que había una fuerte participación en los talleres, en la docencia, educación de estos temas de gestión de datos de investigación. Y a propósito de eso, entonces, les comento una experiencia. Nosotras hicimos un piloto de 2 talleres, introducción a la gestión de datos de investigación y el taller, el plan de gestión de datos de investigación. Estos 2 talleres, cada uno, no se alcanza a ver aquí, pero tienen una duración de 1 hora 20 cada uno. La Vicerrectoría de Investigación hizo la difusión de estos talleres y contamos con 39 investigadores, investigadoras para partir con este piloto y en función de eso evaluar cómo nos iba, cuáles eran las opiniones y ver cómo seguir. ¿Por qué escogimos estos 2 temas? Porque cuando vimos los distintos programas de capacitación en gestión de datos, vimos que a pesar de que existían diferencias entre las distintas instituciones, estos siempre estaban presentes. Y que son, por supuesto, los temas básicos, fundamentales para comenzar. Entregamos una encuesta de satisfacción donde nos interesaba saber por qué quisieron tomar el taller. Y vimos que el 68% nos dice que es un tema nuevo que desconozco. Por eso les llamó la atención y asistieron. Y el 32% dice, estoy aprendiendo del tema para incorporarlo en mi próximo proyecto o investigación. Ahora, cuando ya termina el taller, ¿cómo califica su nivel de conocimiento?
Aquí hubo opiniones divididas, un 41% nos dice me permitirá mejorar aspectos de mi proyecto de investigación, el otro 41% aclarar mis dudas sobre el tema, y dos grupos más pequeños, quedé con dudas y necesito más información y se me abre un mundo desconocido. Bueno, nos entregaron algunas sugerencias y comentarios que esto la verdad es muy valioso para nosotras. Destacar entonces el tema, lo desconocía y su relevancia para la forma de trabajo futura con las agencias de financiamiento y revistas. Alguien aquí sugiere que los talleres sean más breves y también generar videos cortos de autoinstrucción para compartir con otros investigadores. Esto me pareció muy bonito. La biblioteca tiene muchos roles y recursos valiosos, muchas veces desconocidos por los académicos. Es importante esa mirada. Y también alguien acá dice querer una asesoría personalizada para subir unos datos que quisiera compartir. El ejercicio de creación de plan de gestión de datos en vivo es muy útil. Y bueno, alguien sugiere que el taller podría ser requisito para la categoría de académico investigador. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar con esto? Que siento que lo que nos hace falta nada más para comenzar es poder comenzar a investigar sobre el tema, aprender y entregar pueden ser charlas, talleres, porque son bastante bienvenidas por los investigadores. Otra forma de ayudar es respondiendo preguntas. A mí, para bajar la ansiedad, la verdad es que me gusta verlo como preguntas de referencia, que es lo que nosotros hemos hecho toda la vida. Toda la vida respondemos preguntas de nuestros investigadores, ¿verdad? Y no siempre sabemos la respuesta a esas preguntas, pero podemos identificar buenas fuentes para tener la respuesta correcta. Yo acá les dejo en la presentación algunas de las preguntas que nosotros hemos ido recibiendo de parte de nuestros investigadores para que ustedes las puedan ver con calma. Claro, por efectos del tiempo no podríamos ver cada una, pero lo que me interesa compartir es que estas preguntas nosotros las hemos ido respondiendo con lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, revisando en algunos casos las instrucciones a los autores, a las políticas de las revistas y también en algún caso ha sido necesario consultar a otra área de la universidad para entregar una respuesta más completa, más segura. Otra forma de colaborar con los investigadores es recomendar distintos recursos, ¿verdad? Para el inicio de la investigación, cuando están planificando su gestión de datos, durante el proceso de la investigación, en la ejecución más bien, y luego de que la investigación ya ha finalizado y quiero compartir esa información. Esto que está aquí son solamente algunos ejemplos, existen por supuesto muchos otros más, los puse solo con fines ilustrativos. Y me gustaría volver sobre REDCap. Esto que estamos viendo aquí es la distribución de REDCap en el mundo. Entonces, hoy ya son cerca de 6.000 instituciones en 154 países en el mundo que están usando este software para administrar los datos de las investigaciones del área de la salud. Surge el año 2004, generado por la Universidad de Vanderbilt con el fin de contar y disponibilizar un software con el cual se pueda trabajar de manera segura con los datos de las investigaciones biomédicas. Está en cumplimiento de la regulación de registros electrónicos de la FDA y las leyes norteamericanas de seguridad de la información, de seguros médicos y también con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ahora, esto es muy importante, no tiene un costo para la institución. No es un software comercial. La única condición, bueno, no es la única, pero la mayor condición es que la institución no tenga fines comerciales, sea una institución sin ánimo de lucro. Y desde ahí se puede generar entonces este vínculo, este acuerdo con la Universidad de Vanderbilt
y tu institución entonces tiene el acceso gratuitamente. En Chile hoy hay 59 instituciones que son miembros de este consorcio. En la presentación yo les estoy dejando el enlace para que ustedes puedan revisar y ver si está su institución ahí. Porque si está y sus usuarios lo están utilizando, bueno, tal vez podrían revisar este tema y evaluar si es un servicio que podrían entregar. Y si no está, también podrían investigar más al respecto de este software y también de otros existentes para sugerir a sus usuarios. Entonces, que me interesa también destacar que yo no estoy promoviendo el uso de REDCap en esta presentación. Lo que estoy haciendo es dar cuenta de una situación, de una realidad donde los colegas nuestros en otras universidades, que bueno, hoy son muchas, no es solamente el ejemplo que acabo de dar, están apoyando a los investigadores en el uso de software de gestión de datos de investigación para los estudios clínicos. Que pudiera ser REDCap o cualquier otro software con esas características, pero en esta presentación yo lo destaco simplemente porque es el software más utilizado y probablemente en sus instituciones ya lo tengan. Pero insisto que existen otros más. Bueno, si me interesa este tema y quiero seguir aprendiendo, existen distintas alternativas. Yo aquí destaco las que siento que me han servido más. Son unos cursos bastante completos que están disponibles online, gratuitamente. Está aquí en la presentación con los enlaces. Quisiera destacar especialmente el tercero de estos cursos, que es de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina, porque este curso tiene un módulo especialmente dedicado a REDCap y desde ahí tú podrías incluso crear una cuenta y practicar el uso del software. Entonces, me parece genial. Bueno, no quería hablar de todos los cursos, pero no puedo dejar de mencionar el segundo, porque es un curso generado por bibliotecarios, bibliotecarias, para bibliotecarias y bibliotecarios. Y eso me parece muy bueno, porque aborda los distintos aspectos de lo que nosotros hacemos. Es un curso que está generado por distintas instituciones, universidades principalmente, y es financiado por el Sevier y también está gratuito. Para finalizar, algunas conclusiones. Bueno, ya vimos que el bibliotecóloga tiene un fuerte rol en la enseñanza y yo creo que es un buen tema para comenzar. Y esta para mí es la principal conclusión y que me costó mucho entender. No hay que saberlo todo para comenzar, porque este tema es gigante, nunca vamos a parar de aprender. Y la necesidad está presente ya de alguna manera, entonces hay que comenzar. Y claro, todos estamos aprendiendo, nosotros los investigadores, y de hecho yo les recomiendo que en la conversación con los investigadores lo transparenten. Yo lo hago, todos estamos aprendiendo, usted y yo también, y yo creo que eso facilita muchísimo el proceso. Aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Yo les dejé nada más 3 cursos acá que para mí han resultado de mucha utilidad, pero hoy hay muchas otras opciones, ¿verdad? Hay, bueno, todas las conferencias, congresos hoy quedan grabadas y ustedes pueden encontrar muchas de ellas que son desde expertos internacionales que nos entregan mucha información muy valiosa. También hay cursos y desde la NLM incluso también tienen distintos cursos de diversos temas y entre ellos también de gestión de datos de investigación con una buena cantidad de horas, gratuitos. Ahora en junio hay uno nuevo, ¿verdad?, de gestión de datos de investigación,
pero todavía no se abren las inscripciones, pero les cuento para que estén pendientes. Y bueno, el apoyo es fundamental. Ojalá apoyarnos entre colegas también, porque este es un tema nuevo, que no es sencillo, y trabajo colaborativo entre las unidades, comenzar a conversar con ellos, de repente un café, no está nada de mal. Y bueno, como vimos en los resultados de la encuesta del taller, de los talleres, toda nueva información es bienvenida. Y atreverse. Bueno, quedo disponible entonces para ustedes. Si quieren podemos continuar la conversación en el café, si a alguien le interesa. O bien también me puede escribir un correo electrónico, lo dejo acá en la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, por acercarnos a este tema emergente y también ineludible para las bibliotecas del área de la salud. Desde las redes llegaron algunas felicitaciones, excelente tema, se agradecen los datos de capacitación, gracias por la información. Así que de diferentes lugares están agradeciendo tu presentación también, Romina. Muchas gracias.